Este ejercicio dice que se tienen dos cargas iguales de Q cada una. Entonces hay dos cargas con valor Q. ¿Ok? Separadas una distancia D. Y la fuerza electrostática entre ellas es una magnitud F. Aquí está, entonces las dos cargas están separadas D y tienen una fuerza F. Aquí están las dos cargas Q. ¿Ok? Luego dice, segunda situación, dice, de aquí en adelante. Si una de las cargas se mantiene constante, o sea, digamos que agarramos esta, la primera carga, y no se varió. Y la otra se hace variar a, entonces la segunda carga la hicieron variar a Q por 4/9. Y la distancia se mantiene constante, la distancia no varía. Entonces, comparada con F, ¿cómo es la magnitud de la nueva fuerza electrostática? Esta segunda fuerza es la que queremos averiguar. Como vemos, son dos situaciones que hay que comparar una con otra. Por eso vamos a seguir los pasos de demostraciones. ¿Se recuerdan estos 4 pasos para hacer demostraciones? Primer paso, busque las fórmulas que se aplican al caso. Aquí tenemos evidentemente las fórmulas de fuerza electrostática. Entonces vamos a tener F es igual a K por Q1, Q2 entre radio al cuadrado. Y aquí también F es K por Q1, Q2 entre radio al cuadrado. Muy bien, ya satisfacimos el primer punto. 2. Despeje una variable que no le den el ítem y sea igual en ambos casos. ¿Qué variable no me están dando en el ítem y es igual? Bueno, lo de no me den no es tan importante porque algunas veces sí le dan todas las variables. Entonces, más bien lo que necesitamos es que siempre sea igual en ambos casos. Las variables que son iguales en ambos casos van a ser K, que no va a cambiar K, y me dicen que D también es igual. O sea, la distancia va a ser igual. Entonces yo voy a tener que despejar K o despejar R. En mi caso, yo voy a trabajar con K. Y voy a decir, paso R para el otro lado, voy a hacer el despeje de un solo tiro. Entonces me va a quedar K sería igual a F por R cuadrado entre Q1 por Q2. Y aquí me va a quedar lo mismo. K es igual a F por R cuadrado entre Q1 por Q2. Muy bien, ya las despejé. Tercero, dice, elabora una igualdad sustituyendo con las variables del ítem. Ahora yo voy a agarrar esto y lo voy a igualar a esto, pero sustituyendo con la variable del ítem, sustituyendo la segunda carga por 4/9 Q. Entonces voy a decir F R cuadrado es igual a Q1 por Q2 entre Fr cuadrado sobre Q1 por Q2 es igual a F R cuadrado sobre Q1 por Q2, pero que va a ser 4/9. 4/9. Ok. Esto va a ser la segunda. Muy bien, y después dice resuelva lo que le piden despejando. ¿Qué es lo que me piden? ¿Cómo debe ser la nueva fuerza electrostática? En otras palabras, esta va a ser mi incógnita, la nueva fuerza electrostática. Entonces hago el despeje nada más. Lo que está más largo de esto, bueno, si quiero sigo los pasos de despeje. Primero meto paréntesis a cada grupo de operaciones, y segundo paso lo que está más largo. Lo que está más largo de esto es todo el grupo este de abajo, que como está en el denominador va a pasar al numerador y me va a quedar F por R cuadrado por Q1
por Q2 4 novenos entre Q1 por Q2. Todo esto es igual a F por R cuadrado. Ahora lo que tengo más largo de fuerza es el radio, que como está multiplicando pasa a dividir ahí abajito. Entonces me va a quedar al final esta ecuación de esta forma. Me va a quedar F por R cuadrado por Q1 por Q2 4 novenos entre Q1 por Q2 por R cuadrado es igual a F. Ahora cancelo todo lo que sea igual. Q1 cancela Q1, Q2 cancela Q2, radio al cuadrado cancela a radio al cuadrado, y que me va a quedar F 4 novenos es igual a la nueva fuerza. Por lo tanto, la respuesta es esta de acá. Bien.